enviando señales, y esas señales nos van dando pistas de cómo también los seres humanos organizarnos. Está absolutamente claro y demostrado. Lo que ha ocurrido con la naturaleza, los problemas que tenemos a los efectos de la pandemia, por ejemplo, son sin duda aspectos que tienen que ver con esta sordera en la que ha caído Occidente, fundamentalmente, y por lo tanto toda una visión y un pensamiento que ha entrado en crisis. Por eso nos parece que recuperar la creación, el rol de la creación, recuperar el rol de la reflexión, de la transformación en torno a la labor creativa, nos permite vislumbrar y conectarnos con esa dimensión generativa de la propia naturaleza y por lo tanto entrar en una sintonía. Entonces vamos a ver distintas posturas de estudiantes, de académicos de nuestra facultad, de la Escuela de Arquitectura, de la Escuela de Diseño, de la Escuela de Arte, que están rumiando asuntos que nos parecen absolutamente fundamentales. A veces desde la intuición y otras veces desde la investigación concienzuda, metódica, para instalar un lenguaje y unas palabras que seguramente nos permitirán, al término de esta jornada, que culmina el jueves, nos permitirán a lo mejor entender que no solo tendríamos que pelear y luchar por el reconocimiento de los derechos del bosque, o de los ríos, de las aguas, reclamarlos, de la tierra, sino que entenderlos como un todo. Hemos visto ejemplos virtuosos, impresionantes, casi se convierte en una imagen futurista, lo que ocurrió con la Constitución en Ecuador el año 2008, lo que ocurrió con la Constitución en Bolivia, que pudieron incorporar a la naturaleza como sujeto de derecho. Esa invitación nos ha servido para nosotros pensar que 10, 11 años después, en Chile, tal vez tenemos la posibilidad de pensar en incluir a la naturaleza en nuestra Constitución. Entonces, esta jornada va en esa dirección. Organizan el Magíster de Arquitectura, Territorio y Paisaje, y al mismo tiempo la Escuela de Arte. Colaboran, y eso lo destaco una vez más, las escuelas y un laboratorio, el Observatorio de Paisaje y Sustentabilidad, la Escuela de Diseño y la Escuela de Arquitectura, a quienes agradecemos una vez más su aporte, su colaboración, el protagonismo que tendrán sus ideas en el contexto de este seminario. A continuación, corresponde entonces iniciar las presentaciones. Vamos a tener un intensivo, ustedes van a ir viendo metodológicamente cómo nuestros estudiantes, nuestros académicos van a ir presentando. Esto va a ser bien intenso, muy rápido. Y al mismo tiempo les recuerdo que las preguntas se pueden hacer a través del chat de preguntas para irlas compartiendo también, y al final de esta mesa que culmina, ustedes ven ya hacia las 11 de la mañana, en ese momento entonces compartiremos algunas de estas preguntas y vamos a tener el diálogo respectivo. Así que muchísimas gracias a todos y todas por estar presentes hoy día, poder compartir estos asuntos fundamentales de nuestro país, y al mismo tiempo ya comenzamos y les dejo la palabra en este momento a Natalie Goffard, académica de nuestra escuela, está en el proceso doctorando en este minuto, y a quien agradecemos su presentación, que se titula Figurar en el horizonte entre lo cartográfico y lo paisajístico. Natalie Goffard, bienvenida. Gracias, Ramón. Hola a todas y a todos. Un especial saludo a todos los estudiantes de mi curso que están hoy día en el seminario, conectadas y conectados. Lo que yo les voy a presentar es un poco el proceso o reflexiones, una especie de resumen de reflexiones a raíz de la investigación doctoral que he estado realizando desde el año 2018. En este minuto me estoy escribiendo la tesis, y lo que yo les quiero mostrar es un poco el proceso, a cómo llego a esto,
a decir verdad, me cuesta un poco vincularlo hoy en día con el tema, si bien mi investigación es sobre el paisaje y el horizonte, a decir verdad me cuesta bastante hoy en día vincularlo con el concepto de naturaleza, de sujeto, sujeta, sí, ciertamente, porque una de mis hipótesis es que el paisaje emana del ser humano, así, y el horizonte es como la sombra y se mueve con nuestro cuerpo. En ese sentido creo que lo puedo vincular con eso, pero con naturaleza en mi cuarto año de investigación no estoy tan segura. Creo que es una investigación a veces casi de índole matemática, geométrica, porque a lo que he llegado es más bien a pensar el concepto de línea y superficie. Lo que primero les voy a mostrar, es en cierta medida un fragmento de una película, Moonlight, que es un poco la imagen que detonó en mí hace 4 años de investigación. Y después les voy a compartir algunas obras emblemáticas que forman parte de mi investigación doctoral, para que ustedes vean un poco el proceso, como se dice, la volada un poco en la que yo me fui y cómo fui derivando a esta noción de horizonte desde el concepto de paisaje que dialoga entre línea y superficie, entre paisaje y cartografía. Entonces voy a mostrar primero este fragmento de la película. Give me your head. Hey, let your head rest in my hand. Relax. I got you, I promise. I'm not gonna let you go. Hey, man, I got you. There you go. 10 seconds. And that right there, you're in the middle of the world. That's good. You like that? Look at you, more athletic. There you go. Yeah. I think you're ready. Think we got a swimmer. You wanna try? You ready to swim? Go. Yeah, man. Yeah. Bueno, ese era el fragmento de la película. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque efectivamente hace más de 4 años, de hecho, antes incluso de pensar la investigación doctoral, en una situación que me imagino que varios de ustedes han vivido, me encontraba flotando eh, en el mar. Claramente es una situación que no contempla el Océano Pacífico, o al menos no gran parte de nuestro territorio, no, solo algunas bahías. Y ese ejercicio o ese acto de flotar en el mar me llevó a pensar que cuando flotábamos en la mitad, cuando flotábamos en el agua, en realidad era efectivamente el único momento en nuestra vida en el que efectivamente logramos repartir nuestro cuerpo en la línea de horizonte, casi en una forma simétrica por el mismo tema de la gravedad. Y que efectivamente el horizonte era como esta sombra que nos seguía y que en realidad no solo el horizonte se movía con nosotros, sino que nosotros también estábamos siempre parados en el eventual horizonte de otra persona. A raíz de eso, a partir de esa reflexión,
empecé a pensar esta idea de la borrosidad de las líneas, de los contornos. Y lo que les estoy mostrando ahí es una obra de Luis Kamnitzer, en la que ustedes ven que dice fragmentos de un mapa, una herida lineal, después una línea arbitraria y dos fragmentos o dos pedazos. Todo esto para explicarles, en el fondo, esta noción del horizonte, que es casi como, hablando justamente de este concepto de sujeto, más que naturaleza, yo hablaría de espacio, de sitio, de contorno, y de cómo en el fondo este horizonte dialoga en nuestra relación con el espacio, con el territorio y con el paisaje, para al final llevar esto a una reflexión y a una pregunta que plantea básicamente cuáles son los límites, más allá obviamente de los usos y los sociales y de las funciones, los límites entre lo cartográfico y lo paisajístico. Si acaso todo lo que es paisaje se define, y bueno, y se ha definido históricamente desde nuestra situación gravitacional, con los pies en la tierra. No olvidemos que el paisaje, de hecho occidental, nace en una perspectiva absolutamente antropocéntrica y que tiene que ver también con los conceptos de ocio, con los conceptos de perderle temor al territorio y empezar a apropiarse de él desde una forma estética y tomando esta distancia en la cual yo contemplo, en el fondo, lo que está alrededor mío. Les voy a ir mostrando algunas obras como muy emblemáticas dentro de mi investigación. La primera de Luis Kamnitzer, como les decía, que cuestionaba qué es una línea, cómo se interpreta una línea versus una superficie. Esta obra de Ben, que es un artista francés asociado al grupo Fluxus, que hizo esta obra también en los años 60, que escribe firmo sobre la línea de horizonte y supuestamente la vende como obra de arte. Y este es otro gran artista que ha cuestionado y ha pensado toda su obra la noción misma de horizonte, uniendo estos límites como entre lo cartográfico y lo paisajístico. Y hago un viaje de la historia y vuelvo hacia atrás, porque en el fondo lo que pasó es que esta investigación nació en el fondo, yo les mostraba este fragmento de la película, pero nació en este concepto, en este contexto, perdón, de las nuevas tecnologías, de Google Earth, de los drones, en lo que para nosotras y nosotros cada vez más normal, en el fondo, ver imágenes vistas desde una vista aérea. O sea, podemos básicamente recorrer casi todo el mundo desde la pantalla de nuestro computador. Además, cuando surge esta investigación también había como una gran moda de la fotografía de los drones. Entonces empiezo a pensar si acaso estamos cambiando nuestros parámetros, si estamos llevando nuestro umbral de la percepción al extremo. Y yo estaba muy convencida que había un gran cambio en la humanidad, por esta forma y por estos cambios que habían empezado a inicios del siglo XX con la invención, a fines del siglo XIX, con la invención de la aviación y del avión, y cómo eso, a inicios del siglo XX, había modificado gran parte de la percepción, no solo de la fotografía, de la pintura también. Y al cabo de un año me di cuenta que no podía estar más equivocada, que simplemente que los diálogos entre lo cartográfico y lo paisajístico siempre habían existido. Una de las típicas borrosidades de esos límites la plantea una autora que se llama Svetlana Alpers, que efectivamente habla del cartographic turn o el impulso cartográfico de la pintura holandesa del siglo XVII. Y lo que vemos acá es una obra, por ejemplo, de Peter Snijers, que es un típico pintor flamenco que pintaba los sitios en el concepto de las batallas, de sitiar, de apropiarse o tomarse un lugar. Y estas pinturas de sitio, efectivamente, si ustedes ven, mezclan los horizontes y muestran la representación cartográfica con la paisajística. Entonces uno ve como, bueno, ¿para qué esta no necesita la batalla de Issus, de Aldorfer? Creo que no necesita presentaciones como una de las obras íconos del arte, de la historia del arte, pero empiezo a pensar esa noción de cómo en realidad, gracias a Svetlana Alpers en parte, no había modificado tanto, al revés, justamente nuestra percepción
cartesiana, binaria del mundo había llevado a disociarlos, pero que efectivamente en la actualidad, no, antes y en la actualidad no estamos pareciendo en ese sentido, salvo que ahora tenemos las tecnologías para percibir el mundo así, pero de cierta manera el mundo había tenido una capacidad de abstracción que nosotros ya no necesitábamos. Acá les hago la correspondencia entre la batalla de Issus y la imagen de la obra de Andreas Gursky que se llama Madonna. Acá está, la que está en la punta acá es Madonna, de hecho. Y se fijan, Gursky se inspira mucho en la batalla de Altorfer, en la forma en que construye sus imágenes fotográficas, que son en el fondo la convergencia entre una multiplicidad de imágenes, al menos 100 cada vez, porque logra combinar lo macro y lo micro, y si se ven acá hay como múltiples puntos de vista, acá no hay un solo punto de vista, entonces estamos cambiando en el fondo la percepción, las nuevas tecnologías posibilitan, como Photoshop, como Google Earth, posibilitan ciertas abstracciones que hoy en día logramos en el fondo gracias a ello. Pero la cuestión de dónde está el horizonte ha existido siempre en la historia del arte, como este cuadro de Turner, en el fondo el que plantea tres horizontes, un horizonte de las nubes, el horizonte del mar, el horizonte de la playa, y de hecho la idea es que ese cuadro se pueda girar. O está el caso opuesto, como el caso de Courbet, que en el fondo remarca y volvía a pasar una línea negra sobre esa diferencia y esa delimitación, como casi no hubiera un diálogo posible entre mar y cielo, entre tierra y aire, si se prefiere. Yo quiero volver a insistir en eso, nuestra percepción y nuestras formas de entender el mundo, nuestra concepción filosófica del mundo está intrínsecamente relacionada con las nuevas tecnologías y técnicas. Y es por eso, de hecho, que parte de mi investigación fue también comprender de cómo el avión, el invento de la aviación había revolucionado nuestra concepción del espacio, llevando hasta algunos autores a plantear que el expresionismo abstracto de Pollock, el mismo gesto del dripping, era un gesto cartográfico en el que él o el artista, en esa época era solo el artista, podía, en el fondo se convertía en este sujeto que miraba y pintaba en el fondo y se convertía, él mismo su pintura pasaba del paisaje a lo cartográfico. Y acá un repaso, Hiroshi Sugimoto, hasta llegar a este tipo de imágenes, como yo les decía, muy de moda en la primera década del 2000, el juguete nuevo del dron, que es una cosa que el arte no escapa, hay un juguete nuevo y siempre hay un exceso de representaciones con los medios disponibles. Y termino con este artista que es Mishka Henner, que es un artista inglés que en el fondo estuvo la primera década, esto es del 2009, apropiándose de imágenes que encontraba en Google Earth, el cual en el fondo iba, ya si se fijan, la imagen parece casi una pintura abstracta. Entonces, lo interesante a lo que quiero llegar con esta muy breve resumen de las imágenes que estoy mostrando, porque a la fecha son aproximadamente unas 50 las que tengo en la carpeta que van a formar parte de la tesis, es que los quiero llevar, las quiero llevar a esta reflexión sobre en realidad cómo se define un paisaje. O sea, si estamos hablando de la naturaleza, hoy en día sabemos también que paisaje no es naturaleza, que también pueden haber paisajes urbanos, que de hecho el paisaje es un concepto que no ha dejado de reescribirse conforme el humano va inventando nuevas tecnologías, y eso quiero insistir en eso porque es muy fundamental. Es una construcción social y estética, pero es un concepto que tiene múltiples definiciones y que ha sido apropiado por distintos campos de estudio, la arquitectura, bueno, el paisajismo, pero viene de la historia del arte, y eso es lo que quiero en el fondo no olvidar, que es un concepto inventado por la historia del arte que refiere a nuestra forma de percibir sin esperar nada del espacio, de percibir estéticamente, sin un concepto, una necesidad utilitaria, y que tiene también mucha relación con, en el fondo, cómo le vamos perdiendo temor al territorio, porque es la razón por la cual recién en el siglo XIX el mar y la montaña se incluyeron dentro de lo que era el concepto paisaje. Después, a inicios del siglo XX, fueron los terrenos baldíos, el mismo tercer paisaje de Gilles Clément, por mencionar a Gilles Clément, que estaba hablando de hecho Ramón Castillo, que
De hecho, fue muy ocupado ese concepto de Gilles Clément del tercer paisaje, que llevó incluso después al ámbito del paisajismo. Yo me acuerdo, porque Gilles Clément, yo en esa época vivía en París, armó todo el nuevo jardín que iba a bordear el tramway, el tranvía, que hacía la circulación de París, y en vez de hacer el típico jardín a la francesa, por decirlo, todo perfecto, podado y controlado, ¿qué es lo que hizo Gilles Clément? Produjo como un jardín que parecía salvaje, de hecho lleno de flores silvestres, con pastos sin cortar, y puedo decir que casi fue como una moda que apareció a inicios del 2000 y que uno empezó a ver como en Francia, porque tenían esta oposición histórica entre el jardín a la inglesa, en que se dejaba la naturaleza ser, versus jardín a la francesa, muy controlado, y empieza... entonces, yo les menciono esta anécdota porque efectivamente hay una convergencia y el paisaje es algo que no se deja de escribir, y lo que me lleva a esta conclusión que los límites entre lo paisajístico y lo cartográfico nunca han sido en realidad tan claros, y que históricamente habían en el fondo mapas que mezclaban los dos. Yo les mostré un cuadro, y desde el campo a la pintura, pero también estaban todas las vistas funcionales, en el fondo lo que se llama las panorámicas de las ciudades. Uno puede remontar incluso anteriormente y tenía mapas que representaban los distintos monstruos de los océanos. Entonces eso, un resumen básicamente de lo que se trata este proyecto, que ya estoy en la recta final de la escritura y se los quería presentar. A todo esto, bueno, esto es una introducción y un resumen. Mis estudiantes tendrán la suerte, cuando corresponda a la unidad en que vamos a ver el vínculo entre arte contemporáneo, territorio y paisaje, en ver más material y que me pueda explayar, pero para el resto espero que hayan disfrutado mi presentación, y nuevamente muchas gracias por la invitación a la escuela y a Ramón. Muchas gracias, Natalie. Vamos a querer incorporarnos a esa clase cuando los alumnos tengan la oportunidad de conocer tu investigación. Muchísimas gracias, Natalie. Interesante, bueno, una serie de tópicos que me parece que ya de inmediato empiezan a enriquecer la discusión. Pero vamos a ir sumando elementos para que recuerden, en el chat pueden ir sumando las preguntas, y vamos a ir sumando contenidos y experiencias, y a continuación vamos a invitar a Vania Claret. Vania es alumna de nuestra escuela, va a referirse en torno a una investigación creativa que desarrolló durante el año pasado en el contexto de la pandemia. Es importante señalar esto. Y en ese sentido, la pieza de ella tiene unos niveles de complejidad bastante grandes, porque a nuestro juicio, efectivamente, como lo que se llama, digamos, de tensión y conflicto en torno a las palabras, lo interesante es que aquí vamos a ver una experiencia en donde la radicalidad de la propia investigación tangible e intangible, lo que va amasando en este caso Vania, nos dan también una otra perspectiva de cómo, a lo mejor, no sé si es la línea de horizonte, a lo mejor esto es la vertical, digamos, es algo que aparece desde abajo hacia arriba. De hecho, en Ecuador hay unas culturas que señalan, digamos, que la línea es la vertical. Bueno, Vania Claret, bienvenida. Hola, buenas, muchas gracias. Es tuya la palabra. Muchas gracias por esta invitación. Considero muy importante que se generen este tipo de conversaciones en torno a la naturaleza y sus derechos, y las distintas perspectivas que va generando este seminario. Por el chat les voy a mandar un link de un video que hice el año pasado. Y bien, les voy a presentar esta serie de fotografías que también capturé en video, el cual retrata una acción cíclica de mí en el tiempo, que dio pie a una búsqueda de capturar un relato que retratara el paso del tiempo
durante la primavera. Esto inició el 7 de septiembre en Lo Miranda y finalizó el 27 de octubre del año pasado, durante el inicio y clímax de la primavera del 2020, por diversos alrededores de la sexta región, ya que yo soy de Graneros. El procedimiento consistía en trasladar mi cuerpo al origen, sumergiéndome en un acto de reflexión y cíclico, junto con el ciclo de la primavera, contemplando, sintiendo y escuchando las variantes de los sonidos del paisaje, la variante de la floración, dependiendo de la zona, y la vida. Buscaba retratar en diferentes lugares, diferentes horas, diferentes días y minutos, este ejercicio de percibir los procesos de floración y de conocer la fauna territorial, también el aprender a observar la importancia de la biodiversidad y de los ciclos que generan los paulatinos cambios que permiten que la naturaleza se sostenga, potencie y regenere. Al hacer esta acción, obtuve 47 fotografías y videos como materia para construir un relato que capturara las fugaces variaciones del tiempo y del paisaje, para así registrar y conocer y sentir el bosque nativo que aún persiste en menor medida y que está en constante peligro en el territorio que yo he crecido y habito. Además de observar cómo debemos preservar y ser mucho más respetuosos y cuidadosos con la naturaleza, que tan hermosa y efímera es en todo su ciclo. Al ejecutar yo esta acción del traslado, en la presencia del constante movimiento y de la búsqueda de descubrir estos lugares, me ponía en evidencia el cuestionarse los problemas del cambio climático y de la intervención humana de deforestar y saquear el agua. Hace algunos años, en la sexta región, y bueno, en gran parte del planeta también, pero haciendo hincapié en esta región, se viene experimentando una fuerte sequía que está desertificando muchas tierras y la zona central en general. Se percibe mucho desde los cerros y la falta de agua que está llegando a muchos hogares, producto de los monocultivos que están matando la tierra y al bosque. Por un uso indiscriminado del uso del agua para desarrollar a gran escala la industria agrícola ganadera, la minería también, que caracteriza tanto a esta zona. Me parece urgente que en la redacción de la nueva Constitución se tomen acciones ante los derechos de la violación de la tierra, y me parece que tenemos una deuda inminente con la naturaleza que debemos, por medio de diversos procesos en comunidad, actuar, repensar y empatizar, agradecer a la madre tierra, protegerla, ya que está en nuestras manos hacer algo y siempre podemos partir desde nosotros, desde nuestros hábitos. Estamos en un tiempo para hacer cambios y en un tiempo de cambios. Eso, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Vania. Impresionante trabajo, investigación, envidiable hasta un punto en el sentido de esa conexión
con la tierra directa en la sexta región. De alguna manera lo que se ha denunciado hasta ahora, entonces, Natalie Goffard nos despliega un universo de asuntos interesantísimos y complejos que tienen que ver con la historia del arte y con la historia de las imágenes al día de hoy. Vania nos invita a esta experiencia radical de su cuerpo integrándose, fusionándose con el paisaje, en un tiempo específico, en condiciones, digamos, temporales también muy, muy concretas. Pero también podemos ahora a continuación sumar una especie de establecer un contrapunto, porque ya no va a ser el cuerpo, la fisicidad instalada en el aquí, en el ahora presente de esta naturaleza, de este territorio, de esta cartografía, sino que a continuación vamos a ver un trabajo en donde Claudio Campos, que es un reciente egresado de nuestra escuela, Claudio nos va a proponer algo definitivamente que instala, digamos, un espectro, a mi juicio, muy rico de la sesión de hoy. Y por lo tanto vamos a enterarnos de qué significa este cruzar a nado el estrecho de Magallanes. Claudio, tienes la palabra. Sí, hola. Gracias, Ramón, por la presentación. Bueno, buenos días a todos. Muy feliz de estar acá, de estar compartiendo con por ejemplo, Natalie, que fue en verdad parte importante de esta presentación, o sea, de la presentación que voy a hacer ahora, que corresponde a mi proceso de obra de licenciatura, en particular la obra que está presentada en la web de la licenciatura. Les voy a compartir inmediatamente las imágenes. Ok, voy a partir mi presentación con una cita. El caminante anda en busca constante de nombres, y es que el nombre es una apuesta en el mundo del espacio, una invención personal de una geografía o de su apropiación a la escala del cuerpo. Antes como de comenzar, quisiera como aclarar que en un principio, como esta invitación me descolocó un poco, porque no sabía, o sea, cómo abordar el asunto de la naturaleza, ya que en mi trabajo reflexiona acerca como de la imagen de la ciudad, con lo que sería casi como contrapunto de la naturaleza. Sin embargo, el foco que hago tiene que ver en los nombres que existen, las palabras que existen para denominar las vías de esta ciudad. Y en ella es donde precisamente encuentro algunos nombres bien especiales y bien potentes, los que me sirve, o sea, los que hacen el link con esta presentación respecto a este escenario. Para comenzar, debo sí o sí como tocar una anécdota autobiográfica, por lo que me georreferencio. Debo hacer mención que toda mi vida he vivido en la región metropolitana de la ciudad de Santiago, Chile. En particular, la gran mayoría, o sea, prácticamente toda mi vida la he pasado en Estación Central. En particular, dos domicilios que tienen que ver como la calle Placilla y la calle Nocedal, que vendría siendo como mi imaginario de vida. Sin embargo, durante el 2020, sí, claro, 2019, me cambié de casa. Y por distintos motivos no estuve en este domicilio, de hecho no estuve en Santiago. Y cuando volví, empezó completamente la pandemia y la cuarentena, entonces básicamente me había imposibilitado de salir a reconocer y relacionarme fluidamente con el nuevo lugar donde está viviendo, que corresponde a un domicilio de la comuna de Pudahuel, la calle Beta del Centauro. Entonces, de este nuevo lugar, poco y nada sabía, digamos que no es un lugar con el que me relacionaba
con regularidad. Entonces, como una forma de lidiar con esta falta, digamos, de imagen de mis alrededores, fue pensar el dispositivo como Google Maps, en particular Google Street, o sea, en sus dos formas de ver, en la parte satelital y su opción Google Street View. Eso por una parte. Toda la presentación. Por otra parte, antes de comenzar el proceso como de ese año, tenía en mente realizar un trabajo que sí o sí tuviese que ver con el agua. Digamos que por un interés personal, y en eso me encontraba como recolectando imágenes que tuviesen que ver con asuntos acuáticos. Y una de esas, que finalmente la que cobró mayor importancia, tenía que ver con la palabra, o sea, con la imagen de una laguna. Y ahora me explayo. Ya que, o sea, me había visto como, digamos, enfrentado a distintos estímulos que tenían que ver con laguna. La imagen de acá corresponde a la laguna seca de Aculeo, me parece que durante el año 2018, a la que tuve la suerte de participar junto a una profesora de la Universidad Francisca Sánchez, en una de sus investigaciones, y estuvimos ahí recorriendo y como activando el paisaje. Esta imagen corresponde a una laguna en la que durante 2019 y 2020, que es donde dije que no estuve en Santiago, fui como a nadar con regularidad. Y esta es la tercera laguna como que identifiqué, que tiene que ver con un proyecto inmobiliario llamado Laguna Centro en Macul, que es un complejo inmobiliario articulado en torno a una laguna artificial. De hecho, publicitado con la frase que está ahí en esta imagen que dice vive en un oasis, y con y otra frase además que decía a pasos de una laguna. Y ahí fue como en el momento en que hice el link entre esta investigación de Google Maps y estos asuntos acuáticos que me estaban como interesando. Entonces, por ejemplo, acá identifico la imagen, el oasis, la esquina del oasis con el ensueño, y la ligo a esta imagen como del oasis del edificio, que es raro. Generé algunas imágenes pensando en este mismo imaginario, como de laguna artificial, como de una laguna en la ciudad, como una naturaleza ficcionada, privatizada, en un entorno que no tenía nada que ver. Entonces también como que acudí a mí este imaginario como de estación central y de los edificios inmobiliarios que se están construyendo. Y sucedió que llegué a un momento de gran revelación respecto a esta laguna. Y me di cuenta que yo, precisamente, al igual que esa publicidad inmobiliaria que les mostré, vivo a pasos de una laguna. En particular, una laguna de concreto, que es la calle Laguna Sur. Entonces, ahí da algunas imágenes de esta laguna que habito, algunos acercamientos que hice como con dibujo que me permitió darme cuenta que en verdad el capital, el material de mi trabajo tenía que ver con esta imagen de la ciudad y estos nombres que aparecían sobre la imagen que en el mismo dispositivo se desplegaban. Entonces luego no alcanzo. Luego accedí como a un segundo momento de revelación que tuvo que ver con darme cuenta que el lugar donde estaba viviendo estaba plagado de calles que todas tenían un campo semántico afín, que tenía que ver con situaciones acuáticas, digamos, como puertos, bahías, lagunas, islas, mares, ríos, lagos, etcétera, etcétera. Y más aún, la misma palabra Pudahuel hace alusión a laguna. Esta es una cita tomada desde el Diccionario Geográfico de la República de Chile, un libro escrito en 1899, y en donde se hace alusión que la palabra Pudahuel
lo leo textual, viene la palabra Pudahuil, que significa las lagunas. Esto sería tomado del Mapuzungún. Y entonces me aprovecho como de estas palabras, estos campos semánticos que voy encontrando para ir armando como algunas imágenes en relación a esto. Aquí, por ejemplo, se grafica claramente lo que digo, que está ahí muchas como que hay un barrio que aglutina ríos de Chile, por ejemplo. Y entonces, como de la forma en que amarro este trabajo y empiezo como a pensar en todas estas imágenes, es decir que esto es como poesía visual georreferenciada. Y entonces como que empiezo a navegar de la ciudad, en verdad tomo Santiago porque es el lugar donde siempre he vivido, para como investigar mi propio lugar, que era el primer sentido que tenía la investigación. Y encontraba situaciones como por ejemplo esta, donde en la esquina, donde en la misma esquina se encuentra La Mañana y el Ocaso. Y todo esto para derivar finalmente en la obra que es la que presento, que tiene que ver con detenerme en una única esquina que llamó poderosamente mi atención y que comparte, así como el Estrecho de Magallanes, como el Canal Beagle o el Paso de Drake, que están en la punta más austral de Sudamérica, o el Canal de Panamá, que es un paso ficticio, o sea, que es un paso artificial. Yo encuentro en una calle de Pudahuel una esquina donde se encuentran los dos océanos, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Entonces aquí voy a pasar con las imágenes que presentan mi obra. Esta es digamos, una escultura digital que sentí que aglutinaba estos conceptos como de nado, de agua y de concreto, y a la vez como el juego de palabras de nada en concreto, que venía como luego a hablar del trabajo que sigue a continuación. En este trabajo yo me presento me ficciono como un nadador de aguas abiertas y lo presento como con esta frase que dice: ¿qué significa caminar sin cuerpo? Es como nadar sin agua, tomado de David Le Breton del Elogio del Camino. Entonces tenemos acá como la imagen de Google Earth, nos acercamos y les muestro como el Estrecho de Magallanes tal y como conocemos, pero yo identifico un Estrecho de Magallanes, digamos, un Estrecho de Magallanes B, que sería como en la región metropolitana, en la comuna de Pudahuel, a pasos de donde yo vivo. Bueno, nos vamos acercando y claro, ahí está marcado estos pequeños pasajes de Pudahuel. Esta es la imagen de Google Street View. Se encuentran estos dos océanos. Y la obra consiste finalmente en un video que les voy a compartir unos segundos nada más para que se entienda. En donde finalmente monto mi cuerpo como este nadador ficcionado sobre esta imagen, este paisaje digital y que corresponde como a una apropiación de este archivo tomado de una forma como en su absoluta literalidad. Entonces este nadador en un loop constante realiza como este cruce transoceánico por el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Con eso yo cerraría mi presentación y únicamente me faltaría como agregar que, con respecto a la naturaleza, pensando en el seminario anterior que se dio, me quedo con algunas palabras como de María Isabel Lara, que habla de lo importante que es, o sea, en particular desde el Mapuzungún, pero no lo hace excluyente. Lo importante que es como el nombrar y el reconocer la naturaleza, que a través de como las palabras éramos capaces de invocarla, de reconocerla, de identificarla y de relacionarnos con ella.
y lo ligo como a la presentación que hago, en que estas dos palabras, digamos, o sea, la calle Océano Pacífico, Océano Atlántico, estas dos pequeñas calles son capaces de contener la inmensidad de dos océanos en en una pequeña comuna de Santiago. Esa sería mi presentación. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Claudio. Estupenda presentación y efectivamente la paradoja de esa monumentalidad que tú señalas con las palabras versus esta experiencia de nadar en concreto. Muy impresionante. Felicitaciones, Claudio. Una vez más celebramos este trabajo tuyo de investigación. Y efectivamente, bueno, las palabras son las que nos van conduciendo en la presentación de hoy. Vamos nombrando, vamos reconociendo. En ese sentido, lo que yo quiero compartir con ustedes a continuación está en esa línea también, explicita efectivamente la palabra como dominación o transformación, como liberación incluso. Y para ello me parece que es fundamental que tengamos un punto de partida y que tiene que ver con lo que va a acontecer sobre todo el día viernes, porque vamos a ver el día viernes cómo se va a nombrar lo que ha ocurrido en particular en la Constitución en Bolivia, pero que tiene que ver con una resonancia y unos avances intelectuales de una envergadura que al día de hoy no alcanzamos a todavía vislumbrar. Vean ustedes como dos momentos en términos de textos, de palabras, señalan históricamente a nivel mundial, en eso hay que ser bastante claros, como en la Constitución de Ecuador y en la Constitución en Bolivia, el año 2008 y 2009 respectivamente, aparece la Pachamama, es decir, este ser que tiene conciencia, que toma decisiones, que comunica asuntos que claramente los seres humanos hemos desoído, la cultura occidental ha desoído, y por eso hemos asistido a toda la crisis de paradigmas que hemos estado viendo del pensamiento eurocéntrico, del pensamiento patriarcal, y cómo los nuevos debates tienen que ver con recuperar esta dimensión. Entonces ustedes ven aquí dos ejemplos. Me permití solamente señalar un par de artículos que son muy claros. Por ejemplo, en el caso del artículo que indica 71, la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Vean, impresionante el nivel de complejidad del asunto instalado en la Constitución de Ecuador, en ese caso, y de nuestros vecinos en Bolivia, del 2009, es decir, un año después acontece también en ello. Vean ustedes cómo en el artículo 342 se declara que ambos sujetos sociales tienen el compromiso de conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente. Es decir, en torno a la naturaleza hay una conciencia y por lo tanto esa conciencia y lo que se ha señalado en algunos momentos, a veces peyorativamente desde la antropología del 19, esta cosmovisión, este pensamiento mítico mágico al que eran asociadas las culturas que no eran civilizadas, bueno, estamos descubriendo al día de hoy cómo el grado de filosofía, el grado de civilización y de complejidad que tenían estas culturas, ya no cosmovisiones, sino que como está el enunciado también de la mesa de cierre de este seminario el día jueves, una cosmopolítica, es decir, cada vez que yo tengo una visión de mundo, esa visión de mundo se ejecuta, aparece, comparece en acto, en
en mis acciones, en cada uno de mis gestos, y por lo tanto es una acción política. Voy al punto. El suelo de la piel, es decir, pensar la naturaleza, en este caso me permito desde el punto de vista del arte, y un punto de partida es el siguiente. En Bogotá, Colombia, se presentó una exposición que quedó resonando durante mucho tiempo, y es donde aparece por primera vez para mí la palabra selva, en este caso, cosmopolítica. Y esta curatoría, realizada por María Belén Sáez, en Bogotá, ella es directora del Museo de Arte de la Universidad de Colombia, y ella realiza esta curatoría en este templo de San Agustín, antiguo templo, donde se realiza una experiencia de recolección también de especies, digamos, vivas que se fueran también organizando en esta lógica, como señalaba Natalie también, de esta especie de caos, asumiendo que la Tierra es una especie de banco de reserva espontáneo de semillas. Y al interior lo que acontecía en estas galerías, me permito mostrar solo 3 imágenes que están en relación a lo que quiero señalar. El punto de partida. 40 toneladas de diarios que fueron tallados durante 3 meses, ven ustedes ahí, y que fueron tallados para reproducir este gesto de estas monumentales raíces. Junto a él, Abel Rodríguez, quien es un chamán, un curaca, un sabio de la selva amazónica de Colombia, y él ha sido una memoria permanente de conocimientos científicos, filosóficos, espirituales, que ha convertido también, que ha comenzado a traspasar, ha tocado definitivamente un gran cambio en la manera de entender, una vez más, estos conocimientos vistos a veces peyorativamente como cosmovisiones, como pensamiento mítico, mágico, y aquí ha sido reconocido Abel Rodríguez como un botánico, un científico, un artista, que es absolutamente en la misma dirección de imagen, en términos de persona, de construcción de sujeto, como lo que ocurre con Gilles Clement. Entonces es interesante ver ese contrapunto, cómo desde uno u otro lado se llega a algo que tiene que ver con aquello que señalamos naturaleza. Entonces, en este caso, Abel Rodríguez va recuperando los nombres antiguos y va relatando de qué manera ellos descienden, en este caso, de un árbol, del árbol de la vida. Y la pieza que detona esta investigación, que se convierte posteriormente en un texto por invitación del Centro de Estudios del Agua, esta invitación se convierte en una oportunidad para dar a conocer esta instalación, que es un videoarte. Ustedes pueden buscar en Vimeo, buscar Úrsula Wiemann, y con Úrsula Wiemann, que es una artista, ¿cierto?, suiza, junto a Pablo Tavares, que es un arquitecto y urbanista brasileño, ellos realizan este proyecto que se llama Selva Jurídica, es decir, aquí está lo que estamos señalando. Y esta selva jurídica consiste en presentar a cada uno de los que participaron defendiendo y, digamos, denunciando los atropellos de los que era víctima la naturaleza, y en este caso el sector de Sarayaku, de la selva ecuatoriana, cuando presentaron ellos la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para demostrar de qué manera la explotación del petróleo estaba provocando unos daños absolutamente irreparables. Entonces, los sabios o curacas fueron los que presentan esta investigación y demuestran empíricamente y espiritualmente que ese ser se comunica, que dice cosas, que habla, y que en este caso le duele algo, le acontece algo que es gravitante de entender y denunciar ya. Eso nos trae a Chile, y entonces un breve aterrizaje en torno a experiencias desde el arte que nos podrían permitir entender también cómo hay un esfuerzo inconsciente o inconsciente por vincularse y reconocer el territorio, la naturaleza, y en este caso, cómo esta relación de la piel
con el territorio nacional y lo que le está pasando al territorio nacional al día de hoy. Una experiencia artística del año 81, que después aparece en un video, Historia de la Física, o Física de la Historia, de Eugenio Dittborn. El esfuerzo por derramar 300 litros de aceite quemado, que al día de hoy nos parecería un verdadero atentado ecológico, y que en ese minuto señalan un territorio, y por eso quiero marcar cómo lo que estamos hablando siempre tiene un contrapunto histórico, es decir, ese no es cualquier suelo, ese no es cualquier desierto, es el desierto de Atacama, bajo el que yacen una cantidad de cuerpos de detenidos desaparecidos. Entonces, señalar la zona del dolor. Esta sequía es zona de dolor, y por lo tanto esa connotación también está. Este gesto de leer La Mancha tiene que ver también con esta necesidad de escribir sobre el territorio, como lo que acontece con esta escritura monumental de Raúl Zurita, Ni pena ni miedo, del año 93. Un aterrizaje entonces aún más forzoso. ¿Qué es lo que hay en la Constitución chilena y por lo cual estamos pensando de qué manera vamos a enfrentar el nuevo desafío constitucional de escribir? Bueno, lo que dice al día de hoy es lo que está demostrando la crisis que tenemos en Chile. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice la Constitución en el artículo 19, número 24? El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en estas las cobaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieran situadas. Y eso es muy interesante, que se cuela en esta Constitución, que es la que necesitamos urgentemente cambiar. Vean cómo se cuela la palabra entrañas, es decir, hubo una necesidad de metaforizar inconscientemente algo que hoy día estamos reclamando y que queremos exigir, por lo tanto, que se revise, porque ya de manera inconsciente, digo yo, aparece este enunciado. ¿Qué es lo que está aconteciendo precisamente con esta Constitución? Ha permitido que al día de hoy existan cerca de 20 empresas privadas que tienen la tierra, y ya hemos sabido hasta el minuto de la cantidad de negocios que se han producido, digamos, el usufructo exponencial de la explotación, de la depredación del agua, que tiene al día de hoy inaugurando cada día más nuevas zonas de sacrificio. Pensemos que el desierto en ese sentido avanza 400 metros por año, es decir, estamos frente a un Chile que se va progresivamente desertificando. Experiencias entonces que nos permiten nuevamente este llamado de atención desde el propio territorio, desde el cuerpo, piel. Vean ustedes cómo en esta experiencia del artista Paula Urizar, es un video que ustedes van a poder encontrar en YouTube, muestra este dolor, sin palabras, estas grietas que contienen en este caso a la bandera nacional. Son grietas situadas, es un dolor situado, es lo que acontece en este territorio a partir de la investigación de Paula Urizar. Un contrapunto, una imagen idílica de la laguna de Aculeo, la misma que ya nos presentó recién Claudio Campos, y que en este caso la laguna de Aculeo aparece también como este lugar, esta definición perfecta e ideal, esta copia feliz del Edén, podríamos decir incluso, porque es de 1878, y este pintor está allí registrando lo que está viendo y lo que quiere ver. Bueno, vean ustedes cómo en ese contrapunto al 2018, entre el 2018 y 2020, podemos ver cómo esa laguna está seca. Y ese vacío, esa oquedad, esas grietas, se convierten en este caso en la oportunidad para una investigación que va a desarrollar Francisca Sánchez, que próximamente, bueno, está en el
portal del MAVI, pueden ustedes consultar esta investigación en el Museo de Artes Visuales, porque es una exposición que en este minuto está en su formato online, quedó a punto de presentarse el año pasado y se postergó para seguramente en próxima fecha, donde aparece la exposición, pero no obstante está la exposición de manera online y pueden ver parte de este trabajo. Vean ustedes, en ese desierto, en esa desertificación absolutamente inexplicable y brutal de lo que significó el vaciamiento de esta laguna de Aculeo, este montón de trozos de tierra que está al fondo, es decir, estamos viendo algo que no deberíamos haber visto nunca, estamos viendo el fondo de esa laguna. Y en esa laguna entonces acontece esta acumulación para destacar una vez más cómo el vacío es el nivel, digamos, de profundidad y de vaciamiento y de necesidad que tenemos del agua. Una imagen que me parece que refuerza lo que ella está señalando también Francisca, desde de la intuición que yo señalo, es decir, como somos animales simbólicos, cada uno de los asuntos que estamos señalando acontecen desde esta perspectiva. Desde el suelo, el ojo inspecciona el paisaje, enhebrando las cosas que va distinguiendo en el barrido. El ojo monta secuencias estratigráficas de cosas apiladas entre sí. Cuelgo la cabeza atrás y adelante encarando el cielo y el suelo. El ojo entonces queda en la superficie mientras la mano escarba. Aquí destaco entonces una vez más cómo esta necesidad de conectarse con el agua tiene que ver con una escala también, con una escala, en este caso la mano, que es una extensión del ojo. Y por lo tanto hay una relación absolutamente directa, como esa búsqueda, como ese escarbar, como esa búsqueda de la grieta, va revelando efectivamente la necesidad de reparar ese dolor al mismo tiempo que le acontece a este suelo piel. Y una última imagen con la que estamos recién también ya más familiarizados. Escuchamos en Vania Claret la presentación de su investigación. Bueno, vean ustedes el contrapunto, la radicalidad, cuando estamos viendo que ese cuerpo, piel, está en ese territorio y al que le está aconteciendo la vida en todas sus dimensiones, y cómo desde la conciencia y la inconsciencia, desde la intuición, el símbolo de esa naturaleza, esta dimensión metafórica de la naturaleza, se convierte en una experiencia que a mi juicio también nos permite liberarnos de esa sequedad, de ese vacío, de esa oquedad, producto de este saqueo al que ha sido sometida el agua en Chile, y por lo tanto nos quedamos con una imagen de invitación también para ver de qué manera logramos instalar a la naturaleza como sujeto de derechos y reconocer en ella, por ejemplo, el agua como uno de los atributos fundamentales a través de lo que la naturaleza se comunica y dice cosas. Muchas gracias. Muy bien, ya acontecida la mesa, la primera mesa de esta jornada, la naturaleza como sujeto de derechos. A continuación, entonces, como les habíamos anunciado, tenemos abierta el chat para preguntas, así que les pediría por favor que si tienen alguna pregunta ya vayan conectándolos. No sé si hay un comentario de los panelistas de hoy, Natalie, Vania, Claudio, por favor. En realidad yo me acordé desde el inicio a propósito del título de tu presentación de una cita que de hecho que ocupé en mi libro, que me encanta y que tiene que ver también de un poeta francés que se llamaba Paul Valéry, que de hecho después lo citó Deleuze, que decía que lo más profundo era la piel. Y era interesante plantear eso, lo más profundo es la piel, porque para, para en el fondo decir que
La piel es básicamente nuestra superficie de contacto entre el cuerpo y el espacio, y no es, en el y no es de hecho una frontera cerrada, un contorno absolutamente hermético, porque de hecho la piel respira. Entonces, me gusta esa frase de Paul Valéry porque en el fondo plantea que el contorno y la superficie, no necesariamente la superficie es superficial, que la superficie puede ser en el fondo profundidad y densidad. Eso, solo me acordé por Claro, el título. tiene capas. Claro. Sí, Capas y estratos, exacto. muchas capas y muchos estratos. Muchas gracias, Natalie. Excelente cita. A ver, hay comentarios aquí más que nada de lo que yo estoy viendo. Mira, por ejemplo, Pablo González, interesante, dice, el desierto avanza, hay del que en su alma alberga desiertos. Federico Nietzsche. No sé si hubiera algún comentario, no hay más preguntas aquí en el chat, por lo menos de las visibles. Varios preguntan si esto va a estar acceso, efectivamente va a estar en el canal YouTube después y en Instagram también esta presentación, así que para que los que no alcanzaron a ver la presentación completa. No sé si quisieran aportar algo más, Claudio o Vania también. No, la verdad que no sé qué más agregar. En verdad, como agradecido de la instancia, súper como buena, el seminario anterior y el de ahora está tan potente, los temas que se están hablando y lo que está surgiendo de eso. Nada más que agradecer como la invitación. Perfecto. Si les parece entonces, cerramos hoy día nuestra presentación. Ya estábamos un poquito pasados la hora también. Había una pregunta cortita de Pablo González al final. Hice una pregunta general para todos: ¿cómo repensar la visión de la ecología, el antropocentrismo y el arte? Vamos. ¿Quién va? No, claro, son las palabras que están en tensión, están suspendidas. Antropocentrismo, hemos visto, no sé, desde el éxito, digamos, más público de Harari, por ejemplo, como dando a conocer la crisis del antropoceno. Claro, hay visiones, definitivamente, lo que está ocurriendo hoy día para enfrentarnos incluso a la palabra ecología. Hoy día tenemos que deconstruirnos, ha sido uno de los asuntos que más se ha señalado este tiempo, digamos. ¿Cómo nos deconstruimos nuestro lenguaje? Descubrimos lo que nos hace decir y no decir. Recuerdo una conferencia inaugural de Roland Barthes que es muy impresionante, dice cómo el lenguaje nos hace decir cosas y los vacíos que hay entre las palabras son todas aquellas cosas que el lenguaje no nos permite decir y a veces son censura, a veces son omisiones. Bueno, palabras como ecología son asuntos que hoy día tenemos que debatir y discutir efectivamente para verlos ya desde otras perspectivas, digamos, mucho más enriquecidas también a la luz de la actualidad. Entonces, claro, esas grandes preguntas, esos grandes enunciados, hoy nos permiten la posibilidad de instalarnos en grandes mesas de discusiones y ver que efectivamente qué podemos hacer con esos términos, porque lo concreto, más allá de los conceptos, es que estamos teniendo unas condiciones de vida en las que estamos en pugna, es decir, el planeta o nosotros, naturaleza o nosotros, estamos así y lo que está pasándonos hoy día en términos de pandemia es la literal expresión de este conflicto también. No sé si quisieras aportar algo más, Natalie, también. Sí, a propósito de la ecología y de la referencia, bueno, y la obra que mostrabas en el desierto, y repensando también en todas las intervenciones muy propias del land art, no solo las intervenciones de Zurita, del land art, que llevan a pensar también, tú dices, debería ser impensable si efectivamente
Es que ese es un problema que yo también estaba proponiendo al inicio, o sea, paisaje no es naturaleza y no es ecología, no es necesario. Han tendido a confundirse, pero se puede trabajar con el territorio y el paisaje y tenemos ejemplos y ser absolutamente cero ecológicos como te vimos como el ejemplo. O sea, las concepciones y las formas de representarlas, además de, en el fondo, creo, de ir como desconstruyendo los sistemas binarios, y ya no estoy hablando de una perspectiva de género necesariamente, sino de nuestra relación con el espacio. Está cambiando y hay que replantearlas, pero también hay que pensar en eso. Yo creo que es una tarea de la dimensión ética y ecológica y medioambientalista, si se quiere, o sea, del arte cuando trabaja con el territorio, y que no necesariamente trabajar con naturaleza, salir un poco de ese lugar común es realmente hacer un trabajo que necesariamente piensa la ecología. Eso, para cerrar, simplemente una observación. Yo quería agregar Sí, algo bueno, también. muchísimas gracias, Natalie. Vamos, Claudio. Sí, respecto como a, digamos, como que el arte, o sea, pensándolo desde la naturaleza, igual da una posibilidad como de dislocar y pensar ese concepto desde otra perspectiva y no como de una, digamos, inmediatamente desde una bandera ecologista, ni necesariamente como defender como, digamos, o sea, asumirlo como algo bueno, necesariamente. De hecho, precisamente como lo que se está planteando en este seminario tiene que ver con distintas perspectivas como de esta naturaleza y asumirla como sujeto como de derecho. Sin embargo, las personas que como que han participado presentando sus investigaciones o haciendo sus ponencias no hablan de, por ejemplo, de asumirla como como dejarla ser, lo que nos hablaba la María Isabel Lara respecto a que no, por ejemplo, que nosotros no deberíamos intervenirla, o sea, como que no deberíamos asumir un rol paternalista o proteccionista sobre esta, y en ese sentido, como que el arte permite posicionarnos como de otra trinchera, y en particular como lo que tiene que ver como con el trabajo que planteo es precisamente como ese interrogante de dónde estaría esa naturaleza en un contexto, digamos, absolutamente de ciudad, en una comuna en donde las áreas verdes casi son nulas. Entonces, digamos, la naturaleza, o sea, la relación naturaleza no es muy poca. Claro, ¿cuál es la naturaleza en ese contexto? Por eso es interesante tu investigación, precisamente porque nos hace rebotar la palabra, digamos, ya, cómo esa experiencia de naturaleza, cómo fue esa experiencia de recorrido en pandemia, y a lo mejor está muy en relación con esta pregunta y comentario que hace Adolfo Guzmán, por ejemplo. Dice: excelentes ponencias desde diferentes acercamientos al paisaje y el territorio, felicitaciones. En esta situación de encierro, ¿cómo nos acercamos al paisaje que está afuera? Indudablemente, ahí lo que planteó, la experiencia que planteó Claudio, es una dimensión de cómo estar afuera, en la calle, callejeando, en una suerte de deriva desde ese formato, y en contraposición, y a lo mejor le damos la palabra, no sé si quisiera responder y comentar algo también, Vania, en ya como palabras del cierre, respondiendo a la pregunta: en esta situación de encierro, ¿cómo nos acercamos al paisaje que está afuera? Dice Adolfo Guzmán. Vania, ¿podrías responder? Acercarnos, yo creo, a- acercarnos, yo pienso, al paisaje puede funcionar también desde nuestra ventana, eh, para notar los cambios que van pasando, ya que vamos a estar en un encierro, quizás no sabemos cuánto tiempo. Pienso que observarlo también desde la empatía para, para así darnos cuenta igual de cómo
cómo las cosas que hacemos imponen también consecuencias a la naturaleza. Muchísimas gracias, Vania. Una invitación muy estimulante también. Y bueno, no queda más que agradecer a cada uno de ustedes la presentación de hoy. Honestamente, nos quedamos muy enriquecidos con lo que ha planteado cada uno y cada una de ustedes. Hay una esperanza a lo mejor en medio de esta ya primera mesa. Hay asuntos planteados, hay cuestiones que vamos a ir revisando y dándoles vuelta. No quiero dejar pasar la oportunidad entonces de recordarles una vez más que estamos en el contexto de este seminario, la naturaleza como sujeto de derechos, y fuimos esta primera mesa, así que ya rompimos el hielo, ya estamos conectados con nuestra facultad, con nuestros académicos y estudiantes, y dejamos anunciada entonces la mesa 2 de diseño, otra naturaleza, subjetividad, tecnología y diseño. Eso va a ser el encuentro ahora a las 12, por lo tanto ya estamos a puertas de esa nueva mesa y nos viene una pausa, un descanso y luego ya reconectamos. Muchísimas gracias a cada uno y cada una de ustedes por sus aportes, por su generosidad en compartir esta información. Nos vemos. Chao, chao.